Buenas noches, ingeniero Rubén Gómez Sánchez. El tema que vamos a exponer es gestión de riesgos durante la elaboración del expediente técnico en obras públicas. Somos el grupo número 7, integrados por los compañeros Alejandro Sierra, Yosara Tito, César Tito, Vico Torres y quien habla Víctor Deza. Introducción. Con el incremento de la inversión pública en los últimos años, los expedientes técnicos han tenido que aumentar la intensidad de su elaboración. Adicional a ello, las mayores causas de sobrecostos y ampliaciones de plazo en la ejecución de las obras públicas se dan por una inadecuada elaboración de sus expedientes técnicos. Por lo tanto, se hace necesario el incluir un enfoque integral de gestión de riesgos en su elaboración. Este trabajo, en este trabajo se hace un análisis de la problemática de la elaboración de expedientes técnicos en obras públicas y se plantea como solución el implementar una gestión de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra. Se plantea primero el marco teórico de la gestión de riesgos con el uso de la guía del PMBOK en su sexta edición, la norma internacional ISO 31000 y la directiva número 12-2017 de la OSCE. Después se sigue la metodología de una gestión de riesgos aplicada a los expedientes técnicos, efectuando un análisis cuantitativo. Luego se presentan los resultados del análisis. Finalmente se cierra la investigación con las conclusiones y recomendaciones. Marco teórico, antecedentes. Buenas, soy Alejandro Sierra. Voy a exponer sobre los antecedentes. Bien, comenzaremos con la inversión pública en el 2021. Se muestra en el siguiente cuadro la inversión pública que se desarrolló desde los años 2005 hasta el 2021, ¿no? Obtenida del Ministerio de Economías y Finanzas, el cual está en crecimiento y con ella también el aumento de la elaboración de expedientes técnicos de obra. Si vemos entre la fecha de 2014 y el 2021 vemos una comparativa, hay un aumento del 52%, el cual nos quiere decir que la inversión pública total está en constante crecimiento y por ende, cuando hay un constante crecimiento en una inversión, por ende también las obras van a aumentar en temas de crecimiento. Siguiente diapositiva. Ok, ahí puse una imagen del organismo supervisor de contrataciones del Estado, porque es muy importante saber esto para poder conocer el proceso de elaboración de expedientes técnicos para obras públicas. Ok, la OCE nos menciona que el expediente técnico es elaborado por un consultor de obras de la especialidad o especialidades que correspondan al proyecto, ¿no? En particular. Entonces, todo esto está detallado en el artículo 268 del Reglamento de Contrataciones. No obstante, dicho expediente también puede ser elaborado por la misma entidad. Cuando se elaboran por la misma entidad, es conocido como administración directa o por el ejecutor de la obra, que es obras ejecutadas bajo modalidad llave en mano o concurso oferta. En este último caso, el ejecutor de obra debe contar además con el registro de consultor de obra o consorciarse con un consultor de obra. Al estar compuesto por un conjunto de documentos, el expediente técnico generalmente es elaborado por varios profesionales que por lo general forman parte del plantel técnico del consultor de obra. En su mayoría ingenieros y o arquitectos, los cuales realizan estudios y diseños que correspondan a la naturaleza de la obra. Siguiente diapositiva. Bien, ahora es un antecedente que hemos encontrado sobre el expediente técnico aprobado durante el periodo 2017 al 2018. Entonces, una vez entendido el proceso de elaboración de un expediente, obtuvimos recopilaciones de un trabajo de investigación similar en donde realizaron también un análisis para la mejora de expedientes técnicos, el cual se tomó como muestras desde los años 2017 y 2018. Si vemos en esta imagen, ahí vemos los expedientes en donde se encontró que los mayores problemas son compatibilizar especialidades como primer problema y el cambio de prioridades como segundo problema. Si vemos en la imagen 2, en la siguiente imagen, acá en cuadro comparativo, ahí vemos un Pareto. Ahí vemos los dos problemas más grandes que acabo de mencionar, ¿no? La compatibilizar especialidades y el cambio de prioridades, en donde llega que se plantean dos propuestas de solución, ¿no? Una nueva estructura organizacional, pasando de una estructura funcional a una matricial, y implementar la metodología BIM para hacer más eficiente y ágil la compatibilización de expedientes, con las características de que ambas propuestas no son excluyentes, sino complementarias. Siguiente diapositiva. Bien. Sobre las bases teóricas, iniciamos con la gestión de riesgos de proyectos según la guía de fundamentos para la dirección de proyectos en la sexta edición. Este,
Primero, definir un poco qué es la gestión de riesgos. Bueno, se refiere a llevar adelante una iniciativa ante eventos o condiciones inciertas que de suceder podrían tener un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. La guía del PMBOK establece como procesos de la gestión de riesgos 7 procesos. Tenemos la primera, la planificar la gestión de los riesgos, que básicamente es definir cómo se realizarán las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Tenemos la identificación de los riesgos, que es el proceso propiamente de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. La siguiente vendría a ser realizar el análisis cualitativo de riesgos, que es priorizar los riesgos individuales del proyecto para analizar o, o tomar una acción posterior evaluando la probabilidad de ocurrencia de impacto a dichos riesgos. Similar a la 11.4, que es la realizar el análisis cuantitativo, que ahí se hace un análisis ya más numérico, combinando los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. Tenemos el 11.5, planificar la respuesta de los riesgos, que es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición del riesgo del proyecto en general. Luego viene el proceso de implementar la respuesta a los riesgos y finalmente el monitoreo de los riesgos, ¿no? Que es una vez implementados los planes, verificar cómo se han dado estos planes de mitigación, si han sido efectivos, ¿no? Otra base para un poco analizar el tema de la gestión de los riesgos es lo que indica la norma ISO 31000. Ahí es algo similar a la guía del PMBOK, pero coloca unos factores adicionales como la comunicación y consulta, que se refiere a apoyar a las partes interesadas pertinentes a comprender los riesgos, las bases con las que se toman las decisiones y las razones por las que son necesarias las acciones específicas. El alcance trata de delimitar qué es lo que se espera de esa gestión de riesgos. El contexto tiene que ver si se refiere a un contexto interno o externo de la organización. Luego tenemos la misma evaluación de los riesgos, que es similar a lo descrito por el PMBOK. Hay una etapa de identificación, de análisis y propiamente de evaluación de riesgos. El tratamiento tiene que ver con esos planes ante esos riesgos que se deben de accionar una vez que aparezcan estos riesgos. Finalmente, el tema de la ISO nos pide que se registren y se documenten la identificación de los riesgos y los planes. Finalmente, la OCE nos ha emitido en el año 2017 una directiva refiriéndose a la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de la obra. Tenemos los pasos similares a lo que indica el PMBOK: identificar los riesgos, analizar, planificar la respuesta a los riesgos y asignar un responsable de los riesgos. Pasamos a la siguiente definición de términos. Gracias. En esta parte estamos señalando mediante el gráfico que los estudios de ingeniería de factibilidad, ¿no? Se encargan de emitir ya documentos eh, para construcción. Entonces empezamos con los estudios especializados, ¿no? Estudios de topografía, estudios ambientales, estudios de suelos, estudios de geotecnia, geológicos, ¿no? Estudios hidrológicos. Entonces, es allí en donde se tienen las diversas especialidades y que estos tienen que, como lo dijimos antes, tienen que compatibilizar, ¿no? Tienen que ecualizar, tienen que ponerse en sincronía de tal forma de que los planos conversen, ¿no? Y se puede tener
los parámetros, ¿no? Acordes, listos para empezar la etapa de diseño. Si bien en algunos proyectos se implementan la gestión de riesgos, pero muchos de ellos se quedan en la etapa de identificación de riesgos, ¿no? O muchos de ellos se quedan en la etapa de evaluación de riesgos. Pero el tema de hacer un seguimiento, implementar las estrategias, se implementó las estrategias, pero estamos al 20% del avance de entrega del expediente técnico, pero a partir de ahí en adelante no mantenemos las sesiones de gestión de riesgos, ¿no? Entonces ya es allí en donde ya falla la gestión, ¿no? Más adelante, luego de seguir cada proceso, ¿no? Acá abajo yo he indicado implementación de la gestión de riesgos. ¿En dónde lo haces? ¿Al inicio? ¿Es puntual o es una gestión permanente constante? Porque los riesgos aparecen, desaparecen, ¿no? ¿No? Crecen, se reducen, se mitigan, ¿no? Se ocultan. Así son los riesgos. Es allí entonces donde la gestión tiene que ser constante. Ahora, imagínense que en esta etapa de estudios especializados pasamos a los diseños de ingeniería, ¿no? Todos los planos de ingeniería, por citar algunos, los clásicos, los convencionales, estructuras. De estructuras, ¿qué sigue? Elaborar las memorias descriptivas, tan en paralelo, ¿no? Y luego terminamos emitiendo los estimados de metrados y especificaciones técnicas. Y con ello, recién podemos elaborar presupuesto y cronograma. En lo siguiente, esto ya se entrega a licitación y luego se construye la obra. Ahora, el tema es, ¿el expediente técnico es confiable? Porque muchas instituciones, gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Lo que pasa es de que tienen que tener una cuota de entrega de expedientes técnicos, pero no se ve la gestión de calidad integral de estos proyectos, ¿no? El tema es de que al mes tengo que entregar 2 expedientes técnicos. O sea, lo ven como cuota. O algunos de ellos, no puedo generalizar, claro que no. Pero muchos de ellos así lo ven. No podemos ver esto sin antes pasar, ¿no? Un control de calidad de que se ha llevado correctamente, ¿no? Cada etapa de esta secuencia de los estudios de ingeniería de factibilidad. Siguiente, por favor. Aquí, en la definición de términos, tenemos 5 riesgos prioritarios, 5 riesgos de los que tienen más peso, o por decirlo, los que definen el éxito o el fracaso del expediente técnico de la obra pública, ¿no? Tenemos riesgo de errores o deficiencias en el diseño, estamos hablando en el expediente técnico, riesgo de construcción que generan sobrecostos y o sobreplazos, riesgo de expropiación de terrenos, ¿no? Esto netamente está a cargo de una gestión mucho más anticipada, ¿no? Tiene que ir un comité de avance ahí de gestores comunales y todo ello, ¿no? Para empezar con la liberación. Muy conocido acá en el Perú y en todo tipo de obras. Riesgo geológico, geotécnico y riesgos de interferencias o servicios afectados, ¿no? Como son los reasentamientos involuntarios, PACRI. Entonces tenemos los riesgos, y los riesgos que no pueden generar problemas. Cuando el riesgo ocurre, cambia de nombre, se llama problema. ¿Y qué tenemos? Obras paralizadas, tenemos incrementos del presupuesto por adicionales, tenemos entregas tardías. ¿Qué digo tardías? Esto pueden demorar, son plazos que la obra, hemos visto muchos hospitales que tienen ya 5 años con la infraestructura hecha, el casco, el acabado, tienen equipos y muchos de ellos aún no funcionan, ¿no? ¿Por qué? Son diversos problemas, y sobre todo la mayoría de ellos
recaen en estos riesgos, ¿no? Y finalmente, con este tema de los problemas, ¿quién es el perjudicado? Como lo sabemos, es el ciudadano de a pie, que no puede, ¿no?, aprovechar los beneficios, ¿no?, que brinda el Estado con estos proyectos. Siguiente, por favor. Bien, hemos escuchado ya la diversidad de problemas que se presentan, ¿no? Ante una complejidad y características en las obras de construcción o un crecimiento acelerado de la cantidad de expedientes. Frente a ese problema, nosotros también, algo también que quiero recalcar es, el expediente técnico, ¿por quién viene a ser elaborado? Como lo ha mencionado nuestro compañero Alejandro, viene a ser elaborado por diversos profesionales. Y puede ser un ingeniero civil, un ingeniero sanitario, un arquitecto, un ingeniero mecánico, pero sin embargo la ley, sobre quién cae la responsabilidad? Solamente cae sobre el proyectista. Entonces, ese es el único responsable, ¿no? Hay que recalcar eso un poco en los expedientes. Entonces, frente a esta problemática, nosotros nos planteamos un problema general, que vienen a ser esas obras paralizadas, ese incremento de presupuesto, esa entrega tardía de arbitrajes, cómo mejorar esa gestión de riesgos mediante un análisis cualitativo durante la elaboración del expediente técnico. Frente a ese problema nos planteamos un objetivo, que es implementar, mantener e intensificar las sesiones de gestión de riesgos mediante un análisis cualitativo durante la elaboración del expediente técnico. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, me presento, mi nombre es Yosara Tito, y voy a continuar con lo que es la justificación, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de obra. Estamos hablando de los riesgos. Producto de ese análisis, se debe clasificar los riesgos en función al grado que tenga alto, moderado o de baja prioridad. Para dicho efecto, se puede hacer uso de la metodología sugerida en la guía PMBOK, ¿no?, en el anexo número 2. Este anexo se puede descargar de la página web, no hay problema, es de acceso público. Bueno, tenemos en el presente cuadro la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, ¿no? Tenemos muy alta, moderada, baja y muy baja. Es una subclasificación. Y también tenemos el impacto en la ejecución de la obra. ¿Cuál va a ser el impacto, no? En el eje de las ordenadas, muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Está clasificado cada uno con su respectivo color, ¿no? El grado más bajo representa el área de color verde, el moderado, el área de color amarillo, y el riesgo alto o muy alto está en color rojo, como se puede apreciar. Bueno, concluimos que la prioridad del riesgo puede ser baja, moderada o alta, según el anexo número 2. Siguiente, por favor. Continuando con la justificación, ¿no? Se debe de planificar la respuesta a los riesgos. En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, como anteriormente se ha podido hacer con la ayuda de la tabla, ¿no? También asignar riesgos teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar, para poder conllevar el riesgo, ¿no? La entidad debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para este efecto el formato incluido como el anexo número 3, que también está en la directiva. La identificación y asignación de riesgos debe incluirse en la forma del contrato de las bases. Siguiente, por favor. Este es el anexo del que les hablaba, es el anexo número 3, teniendo en cuenta que parte está mejor capacitada para administrar el riesgo.
la entidad debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, ¿no? El presente anexo, vuelvo a repetir, está en la directiva. El formulario, el anexo se llena y se puede mejorar, ¿no? En base a los alcances que pueda tener la obra, las magnitudes, y lo pueden trabajar en base a ello. Por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a los alcances, ¿sí? Tenemos que revisar detalladamente los riesgos asignados en el expediente técnico. Las bases, analizar y, bueno, en función a ello, preparar una propuesta económica. Acá es donde se prevé una utilidad. También tenemos que elaborar un plan de gestión de riesgos que puedan perjudicar los objetivos, que pueden involucrar esto, lo más importante en obras, ¿no? Que vienen siendo los plazos, los costos y lo más importante para la entrega de la obra, la calidad. Siguiente, por favor. Ok, una vez tocado todos los temas, vamos a la ingeniería de proyecto, que es el estudio, ¿no? Primero comenzamos con la identificación de los riesgos en obras públicas. Durante la elaboración de los expedientes técnicos en obras públicas logramos identificar los siguientes riesgos, ¿no? Todo lo que está ahí en amarillo es los riesgos que hemos logrado identificar, que es riesgo de errores o deficiencias en el diseño del expediente técnico, riesgos de construcción que generan sobrecostos y o sobreplazos, riesgos de expropiación de terrenos, riesgos geológicos, geotécnicos, riesgos de interferencia y o servicios afectados. Una vez identificados todos estos riesgos, hacemos un análisis de riesgos. Los riesgos anteriormente identificados se les realizó un análisis cualitativo para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en las obras, el cual se expresó mediante una matriz de riesgos, desarrollo y análisis, como vemos en esta imagen, ¿no? Se tomó como rangos para el análisis cualitativo las variables de impacto y probabilidad establecidas en el siguiente rango. Bueno, siguiente imagen, por favor. Ok. Se estableció unos rangos graves a partir de 0.65, intermedios de 0.65 a 0.35 y bajo menores a 0.35, ¿no? Ok. Una vez que tengamos los riesgos, tenemos que hacer una planificación de respuesta a los riesgos. Ok. Una vez encontrados los riesgos, sus causas y sus efectos, habiendo procedido a asignarles valores de probabilidad e impacto a cada uno de ellos, se establecieron respuestas a las oportunidades y amenazas. En la imagen podemos ver justamente los riesgos, los valores que se obtuvieron dándoles variables, los cuales la mayoría salió en rojo y uno en amarillo, que son que presentan riesgos altos, los cuales teníamos que darles unas respuestas a las amenazas y a las oportunidades con el objetivo de bajar esos indicadores, ¿no? Tenemos que bajar esos indicadores a un color amarillo. Siguiente imagen. Una vez de que nosotros le hayamos brindado respuestas a las oportunidades, a las amenazas, por ejemplo, en el riesgo de errores o deficiencias en el diseño, que es implementar el BIM durante la elaboración, en el riesgo de construcción, hacer énfasis a la evaluación de los riesgos en la planificación y ejecución de la obra, pues también de respuesta a la amenaza por el riesgo de la expropiación es, en el caso de que supone los valores del disparador, se tendría que suspender la obra y trasladar a otro lugar dentro de la misma zona. Entonces, todas esas respuestas a las amenazas nos generan una reducción de las variables o de los indicadores que teníamos de riesgo. Para cada variable vemos que ya todos los riesgos han bajado de 0.3, 0.3, 0.24 y según nuestro rango nos indica que ya son riesgos bajos. Claro que todos estos impactos que se han realizado, todas estas modificaciones tienen un costo, ¿no? El costo de que los va a asumir. Ok, para los riesgos de errores o deficiencias en el diseño se bajó de 0.80 a 0.3. Para los riesgos de construcción que generan sobrecostos y o sobreplazos, se bajó de 0.72 a 0.3. Para los riesgos de expropiación de terrenos, se bajó de 0.42 a 0.24. Para los riesgos geológicos geotécnicos, se bajó de 0.27 a 0.18. Y para los riesgos de interferencia y o servicios afectados, se bajó de 0.4 a 0.32. Siguiente imagen. Bien, finalizando ya nuestro
nuestro ensayo, vamos a pasar a las conclusiones. ¿A qué conclusiones nosotros llegamos mediante todo este proceso? En este proceso se ha realizado análisis cualitativo de la identificación de riesgos para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de este análisis, nosotros hemos llegado a clasificar de acuerdo a su función en alta, moderada o de baja prioridad. También, después de realizar el análisis de diversos conceptos, desarrollar su aplicabilidad y una mezcla importante de temas tales como la administración de riesgos, es muy importante realizar el análisis cualitativo para lograr el objetivo de culminar las obras, pero esto no puede quedar ahí. También tiene que seguir realizándose el análisis cuantitativo, la planificación de los riesgos, la implementación de las respuestas y el monitoreo de los riesgos. Entonces, se debe resaltar el trabajo de profundización, de reflexión que implica el hecho de identificar los riesgos mediante un análisis cualitativo y luego pasar a dinámico, o que también es cambiante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El aseguramiento de ejecución de expediente en el plazo costo proyectado basado en la identificación de riesgos debe ser asociado a la implementación gradual. Como acabamos de mencionar, también Víctor mencionó la guía del PMI 2017. O sea, no solo debemos quedarnos en el análisis cuantitativo, debemos pasar al análisis cuantitativo, a la planificación de respuestas, a la implementación de respuestas y al monitoreo. Al realizar un análisis de riesgos en el marco cualitativo metodológico, la categoría de riesgo operativo es el más representativo, dada la naturaleza del proyecto, y se sugiere para futuras implementaciones se tenga muy en cuenta la clasificación de factores que deriven en ello. No obstante, las demás categorías de riesgo, tales como el riesgo tecnológico, riesgo financiero, riesgo estratégico, riesgo ambiental, riesgo arqueológico, riesgo de cumplimiento, también se deben encontrar asociados de manera muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, algunas recomendaciones que se han podido inferir. Una vez realizado el análisis cualitativo de riesgos mediante la matriz de desarrollo que hemos utilizado y el análisis que hemos llevado a cabo, la evaluación mediante el proceso cuantitativo debe continuar con su tratamiento, control durante el proceso y ejecución del proyecto. Nuestros datos de números de riesgos identificados es una muestra pequeña y de forma general. Para un mayor análisis y gestión de riesgos es muy importante analizar el lugar, el tiempo y la ejecución de cada expediente. La implementación de riesgos, identificación, control y determinación de responsables tiene que estar acompañado de la mejora continua para poder tener un crecimiento continuo. Bien, doy pase a Víctor para que pueda dar las palabras finales. Bueno, esa es todo nuestra investigación. Muchas gracias.